Buenos días compañeros, ¿cómo están todos? Espero que la estén pasando bien. Este es el video referente a la parte segunda de la unidad quinta, Derecho Penal. En esta unidad se llama, Delitos Especiales. Aquí ya se va a tratar el caso de varios delitos especialmente. En la primera parte que ya se estudió, se analizó el derecho penal en general. A partir de ahora, esos conocimientos generales, esos conocimientos básicos van a ser implementados en varias figuras penales especiales. Figuras que, como les he dicho, la cátedra tiene especial interés que estén en conocimiento de todos ustedes. De tal manera que veremos la estafa, el fraude de simulación, la estafa mediante seguro, la estafa mediante cheque, el libramiento de cheques sin fondos y por último la administración fraudulenta. El objetivo general de esta parte, de esta tesis, es introducir al estudiante en el conocimiento de distintas figuras penales particulares. Y el objetivo específico es comprender por parte del estudiante las particularidades de los delitos relacionados con la estafa y el fraude. Entonces empezaremos con lo que tiene que ver con la estafa. Para no cargarlos más con otro envío, en lugar de hacerles una separata del Código Penal en esta oportunidad y en la que sigue, que será la última, lo que hago es que antes del delito copio el tipo penal que cubre el delito. Entonces cuando veamos la estafa, se van a dar cuenta que he transcrito el artículo 216 del Código Penal actualizado. Entonces, para que no tengan que ir a buscar el código, para no hacerles una separata del mismo, lo que en la cabeza de cada delito pongo, consigno, el tipo penal para que tengan una verdadera claridad en cuanto al caso. Bien, en cuanto al delito de estafa, este es, digamos que es la cabeza, es la raíz de donde bajan o emanan las demás figuras penales que tienen que ver con la defraudación, con el fraude. El delito de estafa es la madre, por decirlo de alguna manera, y los demás vienen siendo hijos. El artículo 216 del Código Penal dice así: quien induciendo a error a otra persona o manteniéndola en él por medio de la simulación de hechos falsos o por medio de la deformación o el ocultamiento de hechos verdaderos, utilizándolos para obtener un beneficio patrimonial antijurídico para sí o para un tercero, lesiona el patrimonio ajeno, será sancionado de la siguiente manera: con prisión de 2 a 3 años si el monto de lo defraudado no excediere a 10 veces el salario base; con prisión de 6 meses a 10 años si el monto defraudado excediera de 10 veces el salario base. Las penas precedentes se elevarán en un tercio cuando los hechos señalados le realicen sea apoderado o administrador de una empresa que obtenga total o parcialmente sus recursos del ahorro del público, por quien personalmente o por medio de entidad inscrita o no inscrita de cualquier naturaleza haya obtenido sus recursos total o parcialmente del ahorro público. Y hay, después exactamente del inciso primero, hay un asterisco, y ese asterisco se refiere a una circular que les he transcrito también para que no tengan que buscarla, que es la circular número 227-19, y es la fijación del salario base. Hace años los códigos ponían una multa. La multa se ponía en colones. No hace mucho el código laboral tenía multas de 100 colones a aquella persona que cometiere una falta laboral. Esto porque en el año 43, que es el momento en que se emitió el código laboral, 100 colones era mucho dinero. Hoy 100 colones prácticamente son nada.
para no tener que estar reformando el código constantemente, entonces lo que se hace es que se aplica el criterio de salario base. El salario base es el que devenga un oficinista, un oficinista del Poder Judicial. Básicamente es el oficinista grado uno, el más básico. Y para el año 2020, sea el presente año, ese salario base estaba en 450.200 colones. Con esto quiere decir que cuando se hable de días, salarios bases, 10 veces el salario base, entonces hay que multiplicar 450.200 por 10 y si el monto del defraudado no excediere de esa suma, entonces la pena será de 2 meses a 3 años. Pero si la excediere, será de prisión de 6 meses a 10 años. Eso es en materia penal lo que significa el criterio de salario base. Insisto, es para no tener que estar actualizando constantemente las multas, máxime que el Colón lleva un serio camino hacia la depreciación. Entonces, para evitar eso, se tomó el concepto de salario base y año con año, ya estamos en noviembre, el otro mes el Poder Judicial decretará cuál es el salario base para sus oficinistas tipo 1, lo publicará en una circular parecida a este y ese será el monto del salario base referencial para el año 2021. Bien, en cuanto al concepto de estafa, tenemos que es un hecho conducta humana por el cual una persona, el sujeto activo, toma a raíz de un error procurado por su acción, es decir, obtiene algo a raíz de un error que él mismo provoca. Ese algo es una disposición patrimonial perjudicial, misma que debe ser aprovechada por ese sujeto activo para su beneficio personal o el de un tercero. Dice, se trata entonces de un acto humano por medio del cual el sujeto activo del delito, el estafador, gracias a un error que provoca en el sujeto pasivo, o sea, el estafado, al desplegar una determinada actuación, obtiene un beneficio económico actual y real para sí mismo o para una tercera persona, beneficio que de otra manera no se hubiera llevado a cabo, pues el sujeto pasivo o estafado es sujeto de engaño y de no ser por él mismo no hubiera sufrido la pérdida de su patrimonio. Como pueden ver, este delito parece una obra de teatro. Digo que parece una obra de teatro simplemente porque hay que hacer una puesta en escena. El delito de estafa es un delito especial porque lo lleva a cabo una persona que viene a representar una obra. Si han ido al teatro, hay momentos en que el grupo actoral es tan bueno que prácticamente uno se imbuye, uno se mete en la trama, y si la trama se recrea, qué sé yo, en la Edad Media, pues uno siente que está en la Edad Media. Eso es la puesta en escena. Los actores lo evidencian tanto, que definitivamente uno asume que la obra es real. Entonces, en el caso de una estafa, el estafador tiene una labia, tiene una palabra, tiene un poder de convencimiento tal que la persona estafada, que el sujeto pasivo cree verdaderamente que lo que le están ofreciendo es real y toma una decisión patrimonial que le perjudica, como por ejemplo deshacerse de dinero, entregar dinero. Toma esa decisión basado en un error y se basa en un error porque de haberlo sabido que lo que le estaban ofreciendo no es válido, es obvio, es claro que la persona no hubiera tomado la decisión que en realidad tomó. Pero si recuerdan lo que les dije en la última lección, que la actividad de un fiscal se limita a leer las denuncias para luego acomodarlas en un tipo penal, el de la estafa es uno
de los más difíciles de ubicar, puesto que como veremos más adelante, tiene ciertos parámetros y entre otras cosas se exige que el sujeto pasivo, o sea, el sujeto estafado, tenga una criticidad media, es decir, que tenga algo de malicia, que no sea verdaderamente un ingenuo, que no sea verdaderamente un tonto, porque en esa forma pues simplemente es una persona muy débil de entendimiento del cual se aprovechó alguien, pero en un aprovechamiento para el estafado fatal, pero para una persona con un nivel de criticidad medio no hubiera sido estafado. Es por eso que uno no entiende cómo todos los días gente caiga estafada por este grupo de reos que está en la reforma con, con, una, con una oferta, por llamarlo de alguna manera, de sobra conocida, que se publica en memes, que se publica en noticias, que se publica en televisión, que se publica en diarios, que se publica en todo lado, y la gente sigue cayendo y sigue cayendo. Entonces llegará el momento en que eso ya no será una estafa, porque ¿a quién le entrega uno las claves? ¿A quién le entrega uno eh, las señas para ingresar a las cuentas? A nadie. Entonces simplemente la persona con una labia especial despliega una actividad y hace a la otra persona incurrir en un error. Pero vuelvo a decir, el delito de estafa es muy especial por eso. Entonces los fiscales ahí sí tienen la situación un poco más compleja. Un poco más compleja porque tienen que analizar si es muy burdo lo que se está planteando, o si por el contrario tiene un cierto nivel, casi comillas, artístico, irresistible para una persona normal, irresistible para una persona con un nivel de criticidad medio, que simplemente es convencida, pero de muy buena manera. Bien, en el camino de la estafa se, hay tres etapas. El primero es la actividad engañosa o el ardid. La segunda es el error en que incurre la víctima. Y la tercera es el perjuicio patrimonial en contra del sujeto pasivo y a favor del sujeto activo o de una tercera persona. Tres son los caminos, perdón, las etapas, estas que les acabo de decir. Si faltase alguna, no hay estafa. Si verdaderamente no hay una actividad engañosa, si el fiscal considera que de lo que se le habló al sujeto pasivo no es engañoso, y no es engañoso porque es demasiado burdo, entonces no hay ardid. Luego, si la víctima no incurre en un error, obviamente no va a haber estafa. Y por último, si no hay un perjuicio patrimonial, como lo vamos a ver más adelante, real y vigente, activo, si no existe ese perjuicio en esas condiciones, real, vigente, activo, no hay estafa. Y por último, este perjuicio patrimonial, en caso de que exista, puede ser a favor del sujeto activo, o sea, del estafador, o de una tercera persona. Bien. Dice, en primer lugar, el sujeto activo, refiriéndome a la actividad engañosa, el sujeto activo de este delito despliega una actividad engañosa en la que se conoce como ardid. Ardid trama. Es lo que dos personas urden, o una persona urde, o dos, o una sola urde. Lo hace maquiavélicamente con el fin de engañar a otra persona. Por eso es que, insisto, es prácticamente una puesta en escena. Se le conoce así porque proviene de mise en scène, que es una expresión francesa que significa eso,
puesto en escena. Así es que la estafa es un delito teatral. Por eso es que hay buenos estafadores y malos. Los malos no duran mucho porque no son buenos actores. Los buenos repiten, 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 repiten y repiten. Bien, dice la existencia de esta actividad es fundamental. O sea, si no hay ardid, si no hay actividad engañosa, si no hay trama, no hay estafa. Eh, Luego, la consecuencia del ardid es un error en que incurre o cae el sujeto pasivo, tomando una decisión que va a incidir negativamente en su patrimonio. Por ejemplo, si ustedes van por la calle y alguien los para, qué sé yo, ese alguien no sé cómo olió que a usted le gustan las joyas y ese alguien le ofrece una cadena de aparente oro, usted la ve, le gusta, le tocó ese hilo de que a usted le encantan las joyas, la cadena a usted le gusta y la persona le dice se la vendo en 300.000 colones, por decir algo. Tiene un valor de más de medio millón, pero simplemente yo necesito dinero ahora. Bien, usted es una persona que se deleita con las joyas, le gusta tocar el oro, le gusta tener el oro. Eventualmente le han dicho que tener oro es simplemente una inversión, porque hoy compra el oro a un precio y eventualmente dentro de cierto tiempo puede perfectamente eh, venderlo a un mayor precio. Pero si bien usted es una persona que aprecia el metal precioso, no tiene la experticia, no tiene la experiencia, no tiene el conocimiento para saber si esa pieza que le están diciendo que es de oro, verdaderamente es de oro. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Dónde está la criticidad? Bien, entonces, si verdaderamente a usted le interesa el negocio, usted lo que debe hacer es ir donde un joyero de su confianza, suya, ir donde un joyero de su confianza y decirle, por favor, ¿qué tipo de oro es este? Ese joyero entiendo que aplica una prueba que le aplica un ácido, que si es oro verdaderamente, el ácido no le hace nada a, a la joya, pero que si no es oro, pues le derrite un poco la pintura o lo que sea. Eso es lo que la criticidad debe ser. Hace imperar que usted vaya donde un joyero de su confianza. Pero eventualmente el tipo le dice, y si no me cree, vamos a una joyería para que nos diga qué tipo de oro es. Y usted ya está ¿cómo se llama? Eh, con todas las intenciones de tener esa piedra, digo, esa cadena. Entonces, mansamente, y su persona acompaña al supuesto vendedor y van a un sitio de elección del vendedor, no del comprador. Acuden allí y hacen la pregunta. Entonces el tipo, qué sé yo, se pone una, una, una cosa en el ojo para ver más de cerca y hace alguna prueba y le dice, esto señor es oro de la mejor calidad, creo que es el de 24 quilates, es de lo mejor y a razón de yo valorar esto, lo estaría valorando en 700.000 colones. Entonces el estafador le dice a usted, ve lo que le dije, yo se la estoy dando en 200, me urge, me urge. Y usted le dice, acompáñeme al banco. Van al banco, saca los 200.000 colones, se los entrega. El tipo coge el dinero, se va, le dice adiós, usted coge su joya y se va. Pero resulta que el día que usted quiera vender esa joya, va donde el joyero de su confianza. Y ese tipo vuelve a ver y le dice, ¿quién te vendió esto? Qué sé yo, una persona ahí. ¿Cuánto te costó? 200.000 colones. Te estafó. ¿Cómo que me estafó? Esto no es oro. Vea. Y raspa. Vea.
esto es, qué sé yo, cualquier cosa ahí, y que le pusieron una pinturita dorada, mire, y le aplica el ácido y el ácido derrite la pintura y lo que va quedando es simplemente, qué sé yo, acero inoxidable o acero o lo que sea. Allí se configuró la estafa. Pero vean que el sujeto activo del delito desplegó. Alguien dijo por ahí, alguien dijo por ahí, todos los días la calle está llena de tontos. El negocio es encontrarlos. Entonces ese día esa persona, al azar, o no sé, con un octavo sentido, no sé de qué manera, percibió que usted es una persona que le encantan las joyas. Y a partir de ahí encontró el portillo abierto para hacerlo incurrir en un error que le significó, verdaderamente, que le significó la pérdida de un patrimonio que es el dinero que usted le pagó. Allí está configurada completamente, pues, la estafa. Dice así, es decir, gracias al ardido engaño, el sujeto estafado tomará una decisión económica que al final lo perjudicará. Pagó por algo que no vale lo que se decía. Dice, para calificar el error debe acudirse a lo siguiente. Si lo propuesto por el estafador no fuera cierto, la víctima no tomaría la decisión patrimonial, pues le afectaría sensiblemente. Es decir, si usted supiera, si usted hubiera corroborado que eso era, que la cadena que le ofrecieron era de acero, con una pinturita dorada, obviamente usted no paga ni un colón. Pero trató de corroborarlo, pero de la peor manera, es decir, yendo donde supuestamente una persona que iba a ser imparcial y que verdaderamente ya estaba en colusión, estaba en unión con el estafador y lo hicieron a usted incurrir en un error que de otra manera no se hubiera hecho. Dice, montado el ardid y provocado el engaño, la consecuencia es un perjuicio patrimonial del sujeto pasivo, obvio, porque de otra manera no hubiera pagado el dinero por el valor de la cadena. Luego aquí pongo un ejemplo largo, que desgraciadamente se repite constantemente. Inclusive hay una persona que está detenida, se llevó millones de dólares, porque no era como yo puse 20 casas, sino que eran urbanizaciones completas. Casavita se llamaba la empresa, Casavita. Busquen en el periódico, se van a dar cuenta. El tipo fue detenido en el aeropuerto cuando pensaba salir del país, obviamente para no volver, pero tenía una orden de restricción, una orden de impedimento de salida, y fue detenido ahí mismo, remitido a la prisión y todavía está ahí detenido. Aparentemente son cientos de familias las que hicieron entrega de dinero. La tierra es algo que no se puede esconder, la tierra está ahí. Entonces la gente, el tipo, llevaba a la gente a que vieran las fincas donde se iba a hacer las urbanizaciones. Las fincas están como se los llevó la persona la primera vez, hace 3 4 5 6 10 años. Ahí están. Es decir, cogió el dinero y lo ocupó en otras cosas, no en hacer eso. Y resulta que luego las fincas tienen problemas. Las fincas pues no son de él, etcétera, etcétera, etcétera. En eso hay que tener mucho cuidado, en eso hay que ser muy desconfiado, en eso hay que tener lo que se llama popularmente malicia indígena. No es cualquiera el que hace una oferta de estas, no es cualquiera. Y aquí con eso de Casavita, tal vez de ahí extraje el ejemplo que les pongo, pues va por ese lado. Y eso se da, vuelvo a insistir, aplico yo siempre eso que oí una vez y que me pareció muy clarificante. La calle está llena de tontos, el negocio es encontrarlos. Y tontos porque de alguna u otra manera, en el ejemplo que estoy hablando, en el de esta pareja,
Esta pareja debió asesorarse. Perfecto, ya fue, ya visitó, fue a la oficina de la persona le enseñó todo, la maqueta, cuadros, supuestas fotografías de otras urbanizaciones, pero todo eso se hace, todo eso es montar la trama. Claro, y supongo que tienen una secretaria muy bonita, muy agradable, muy simpática y que no sabe nada, simplemente fue contratada porque es bonita, porque es dulce, porque es simpática y el día que la empresa se va, ella se quedó sin nada. O eventualmente es la esposa o la mujer o la amiga de alguno de los estafadores, entonces con mayor ganas, con mayor deleite, va a representar su papel. Por eso es que se habla de una actuación. Y luego aparece otra persona que se dice ingeniero, que se dice empresario, y es el que lleva los hilos de toda la trama. Y presenta qué sé yo, presenta las fincas, presenta los diseños, eh, tiene referencias falsas obviamente. Y como esta pareja hizo, esta pareja fue y vio la finca, sí, la finca estaba y habían unos rótulos, aquí se construirá tal cosa, entonces todo eso ¿cómo se llama? Les fue dando confianza, todo eso les hizo y les hizo al final incurrir en el error de entregar el dinero. Todavía la oferta esa de que consígame a alguien más, una cuestión casi piramidal, consígame a alguien más y yo por cada persona que usted me traiga, por cada operación que se haga, yo le doy $5,000. Es que es atractivo, es muy atractivo. Es muy atractivo, me está rebajando más de 3 millones por cada persona que yo le traigo. O sea, yo voy a trabajar para él. Y al final, pues la persona se fue con las cuotas de $50,000 que le cobró a más de 20 personas, ya eso suma $1,000,000, se fue. Y todos los demás quedaron manos arriba. Lo que le pone la puntilla al queque es lo último que digo cuando expongo el caso, que era que la pareja, eh, la pareja se preocupó mucho porque no entendía y decían, ahí está la finca, ahí está la finca. Y en la última visita que hacen a la finca ven los rótulos tirados al piso y cuando preguntan, una persona le dice que sí, que el dueño de la finca estaba muy bravo porque él no va a hacer ahí ningún proyecto, que eso lo pusieron de la noche a la mañana, que a él le avisaron y cuando llegó muy bravo y los cortó, llegó muy bravo por ese efecto y ahí se derrumbó el castillo. Obviamente la trama, la puesta en escena fue perfecta, fue amplia, fue bien hecha. Y todas esas familias fueron verdaderamente estafadas. Vuelvo a insistir, este es un caso pues que he inventado, pero basado en casos reales. Ese último, si gusta, lo digiten en Google Casavita, así como suena con V, Casavita, todo pegado, y es el caso este penal de esta empresa que se llamaba Casavita, que estafó y entiendo que son a cientos de personas y no ha hecho nada, no ha entregado nada. Vuelvo a insistir, hay que tener muchísimo cuidado. Bien, en la parte final de la página 5 se dice, la estafa se dirige a cualquier elemento constitutivo de la propiedad, sea el perjuicio puede recaer en cualquier elemento patrimonial, es decir, puede ser de bienes o de derechos. En eso no hay problema alguno. Ya para la página siguiente, que es la página 6, dice que el perjuicio debe verse como una disminución patrimonial y que debe ser efectiva y actual. Es decir, usted debe entregar el dinero, debe entregar los bienes o debe entregar los derechos para que se constituya el perjuicio. En el caso que puse, en el caso que les escribí, cada uno hizo entrega de los $50,000. O sea, sacaron de su peculio, sacaron de su patrimonio $50,000 y los entregaron. Ahí es donde se constituye el perjuicio. Significa, tiene que ser efectivo y tiene que ser real. No puede ser un perjuicio a futuro. Tiene que ser
ahora mismo y actual. El caso que se pone aquí, por ejemplo, es el siguiente. A mí me ofrecen un producto que no existe, o sea, me estafan, pero lo que me piden es un crédito, es un pagaré, es una letra de cambio, o sea, es un título valor, que es cobrable, que es exigible a, a 6 meses plazo. Si antes de esos 6 meses se destapa el asunto, yo no puedo alegar estafa, porque yo no he sufrido daño alguno. Y obviamente, cuando surjan los problemas legales, se va a hacer una afectación a esos títulos valores, porque nacen de un asunto falso, nacen de una estafa. Por lo tanto, no valdría porque no hay perjuicio. El perjuicio tiene que ser efectivo y actual, prácticamente contable. Prácticamente es que usted abra su billetera, que usted abra su chequera o que usted haga una transferencia bancaria donde su patrimonio se lo entregue a otra persona en razón o en motivo de algo que en realidad no existe. Luego también se habla de que el ardid está constituido por acciones que simulan hechos o falsean la verdad. Entonces el ardid son maniobras engañosas y el engaño es la afirmación o negación contraria a la verdad. Para explicarles esto, el ardid ya, yo creo que ya está suficientemente demostrado, aclarado, es una trama, es una puesta en escena, es una pequeña obra de teatro, pero el engaño puede ser una mentira o puede ser el ocultamiento de la verdad. Mentir es falsear. Mentir es decir que no fue. Engaño es hacer algo más activo. Entonces por allí a veces el ocultamiento de la verdad se puede entender como un engaño. Bien. Luego dice, dependiendo de cada caso concreto, mentir puede considerarse un ardid o no puede ser tenido como tal. Esa es la idea, pero ya dependería de cada caso concreto. En el siguiente párrafo se habla de que el sujeto activo o víctima debe poseer la capacidad psíquica necesaria para tener una noción correcta respecto de aquello a lo cual es inducido en error. Entonces, el delito de la estafa se dirige contra personas, hablemoslo así, sanas mentalmente y maduras. Porque la ley no ampara en este caso a los niños, no ampara a los insanos mentales. Engañar a un insano mental, esto a mí me cuesta entenderlo, porque prácticamente el insano mental es una persona muy débil en ese aspecto. Entonces, prácticamente, entonces le puede engañar porque prácticamente que vive en el engaño, en la irrealidad, al tener un problema mental. Igualmente a los niños no se les puede estafar porque no tienen la madurez necesaria, psíquicamente hablando, para poder entender por dónde viene la trama, por dónde viene el ardid que se les está planteando. Entonces, dice, igualmente se exige que el sujeto activo tenga un mínimo de perspicacia y viveza mental para tener que montarse un ardid y poder engañarlo. Por eso es que se habla de que el sujeto activo del delito de estafa es alguien pero muy especial. Dice, piénsese que una persona le dice a otra que le vende un artefacto electrónico de última generación por medio del cual una persona puede transportarse en un rayo de luz que emite el aparato, con lo que solamente hay que apuntar el rayo de luz al sitio que se quiera y luego caminar por este.
Si la persona a la que se le quiere vender este aparato accede y habiendo cancelado el monto se da cuenta del engaño, esta acción no se considera una estafa, pues nadie puede ser tan carente de malicia para creer en dicho ofrecimiento. Se ha dicho, y es un caso que siempre aparece cuando cuando yo veía este delito en lecciones, por lo general alguien me levantaba la mano y no sé por qué me venían con el caso de una persona que anduviera vendiendo una máquina de fabricar billetes. Y sí, se han dado casos. Se han dado casos y lo que los tribunales han resuelto cada vez con mayor fuerza es que no se puede ser tan ingenuo, comillas, tan bruto, fin de comillas, como para pensar que alguien puede llevar una maquinita de hacer billetes. En un caso que leí, era una máquina más o menos del tamaño de una caja de zapatos. Era pequeñita. Y bueno, en plástico, tenía luces y otras cosas más. Artilugios. Y entonces resulta que una persona le decía, le vendo esta máquina. Esta máquina hace billetes. Y los puede hacer de 10 y de 20. Ya no hay de 50, atención. De 10 o de 20. ¿Cómo se hace? Bien. Esa máquina tiene un dispositivo tan especial que de un papel en blanco crea un billete con todas las formalidades del billete. Entonces inmediatamente la persona que va a ser estafada recula y dice eso no es cierto. No, los billetes tienen un papel especial. A veces es papel y ahora resulta que hay plástico también. Entonces el tipo le dice, bien, hagamos una prueba. Tiene un billete suyo ahí. Perdón, él le dice, ve, cojamos un pedazo de papel del tamaño de un billete y coge una hoja en blanco y la cortan del tamaño de un billete. Y le dice, introdúzcala por aquí. Póngala ahí. Perfecto. Qué sé yo, apriete una tecla que diga 5 o 10. No vale la pena tener una por un billete de 1000, ¿verdad? Entonces usted siempre va a decir el de 10. Perfecto. Apretemos el de 10. Entonces se le encienden unas luces y más o menos como una impresora que jala el papel para imprimirlo, así se produce. Entonces se oye ahí que algo suena y el papel, el pedacito de papel tamaño billete entra por un lado, se producen estos movimientos, se encienden unas luces, hay sonidos ahí que algo está adentro, está funcionando y en cuestión de segundos por fuera sale un billete de 20. Entonces usted puede pensar que lo están estafando porque ese billete es falso y la persona le dice no, esta máquina es tan especial que el billete es verdadero. No le creo. Perfecto. Entonces el tipo coge el billete y le dice venga, lo voy a invitar a un café y a un bocadillo y vamos a pagar con este billete. Guarde usted el billete, téngalo usted, pero yo soy el que va a pagar para que usted, si pasa algo, no tenga vergüenza. Usted dice, está bien. Van, qué sé yo, a una soda, toman café y a la hora de pagar, el tipo le dice a usted, entrégueme el billete que le di para ir a pagar. Vamos. Perfecto. Usted coge el billete, se lo entrega, el tipo lo lleva en la mano, llega a la caja y le dice, señorita, por favor, la cuenta de esta mesa y qué sé yo, 6,000 colones. Entrega el billete, la niña lo ve, la cajera lo ve y lo puede pasar por una lamparita que hay allí que es de luz ultravioleta. Lo pasa, ve los símbolos que tienen los billetes, le da el visto bueno y le entrega 14,000 colones de vuelto. Eso para usted es un golpe. Y para usted es un golpe porque se está dando cuenta
que el billete pasó. Entonces, ahora sí. Entonces, qué sé yo, usted va a decir, pero ¿por qué lo vende? Es que me tengo que ir. Y esto solo está diseñado para colones, no está diseñado para dólares. Hagamos otra prueba y vuelven a hacer la prueba y van y se compran un libro y pagan en la librería y todo sale bien. Entonces usted comienza verdaderamente a pensar que es cierto lo que le están planteando. Y al final usted le entrega los millones que le piden por la máquina. Y el tipo le dice que necesita irse y que usted va a seguir ahí sacando eso. Eso sí le dice, mire, por cuestión de que es un sistema especial y de todo, no imprima más de 5 billetes diarios. Usted dice 5 por, por 20, 100.000. O sea, en 10 días hago el millón, en 20 días 2, en un mes 3. O sea, al mes ya la inversión está hecha. Y ya está. Entonces usted va al banco, saca el dinero, se lo entrega al tipo, usted se va con la cajita, va todo nervioso porque usted sabe que lo que está haciendo no es correcto. Llega a su casa y hace toda la vuelta y le saca otro billete 20. Y digamos que durante 3 días sacó billeticos de 20. Y usted sigue diciendo, la pegué, el negocio de mi vida. Y llega el momento en que, qué sé yo, a la otra semana, usted vuelve a hacer la gestión y ya no sale nada, y ya no sale nada. Entonces usted comienza a buscar a ver si es que hay un atasco, si es que hay algo, y encuentra que la caja plástica en cuestión tiene 4 tornillitos. Entonces usted con mucho cuidado levanta la tapa y ¿qué se encuentra? Que es simplemente un mecanismo activado con pilas que cuando se acciona el mecanismo jala lo que se le puso en la bandeja de entrada y expele lo que estaba en la bandeja de salida. Que en la bandeja de salida habían tal vez 8 o 9 billetes de 20, billetes normales, billetes de curso normal, y que esos fueron los que se fueron gastando. Cuando se acaba el último billete, la máquina no hace nada. Entonces aquí se plantea que si bien está toda la trama, el perjuicio, el error, están los 3 elementos de la estafa, si eso podría llegarse a considerar una estafa. Y la persona que caiga con ese timo difícilmente va a ir a interponer una acción penal y difícilmente lo va a hacer porque tiene que aceptar que él iba a cometer un delito y el delito es la falsificación de moneda. Entonces para el estafador es un negocio redondo, se fue con los millones, no hubo ningún problema, pero para el estafado es doble el fiasco porque por un lado perdió el dinero y por otro lado el derecho no lo va a amparar. Porque verdaderamente hay que ser muy torpe, hay que ser muy ingenuo para poder creer que alguien fabrique billetes de esa manera. Los billetes tienen toda una serie de garantías de seguridad, toda una parafernalia de situaciones, enumeración, firmas, sellos, hilos incrustados, todos los más altos niveles de seguridad para que usted vaya a creer que alguien puede, una maquinita del tamaño de una caja de zapatos, puede hacerlo así. Inclusive entiendo que eso de la maquinita de zapatos era hace mucho. Hoy parece que todavía hay gente que se especializa en presentarle a usted una impresora que hace eso. Y es simplemente que alguien alteró la impresora y le puso una bandejita interna que es la que va a tirar unos cuantos billetes. Obviamente no puede ser así. Entonces por un lado entra el papel en blanco que ahí se queda y por otro lado sale el billete y usted dice, Dios, esta impresora es lo máximo que puede ser. Así es que como vemos, el delito de estafa, vuelvo a insistir, es especial, es de especialistas
sí, la gente cae. Y la gente cae porque termino esta parte afirmando lo que dije ahora. Tontos en la calle hay. El asunto está en encontrarlos. Bien. El siguiente delito es el delito de fraude de simulación. Lo contempla el artículo 218. Este tipo penal dice se impondrá la pena indicada en el artículo 216 según la cuantía. Por eso es que yo digo, he dicho, perdón, que son hijos de la estafa, al que en perjuicio de otro, para obtener cualquier beneficio indebido, hiciere un contrato, un acto, gestión o escrito judicial simulados, o excediere falsos recibos o se constituyere en fiador de una deuda y previamente se hubiera hecho embargar. Por eso es que se llama fraude de simulación, porque lo que se produce es una simulación. Dice, se trata de la conducta relativa a confeccionar un contrato, acto o gestión simulados, de acuerdo con lo indicado en el tipo penal. En el caso del contrato simulado, la simulación es un engaño. En el caso del falso recibo, el mismo documento integra el engaño. ¿Por qué se ve este delito? Porque este delito, créanlo o no, se da cada rato. Las denuncias por estos delitos son reiteradas. Porque la gente, para evitar una acción judicial, para evitar un embargo, se autoembargan. Los casos más patéticos, pero más comunes, son estos. El amigo que llega a decirle a usted, número uno, mira, estoy atrasado con la tarjeta de crédito. No tengo dinero. Me redujeron la jornada laboral en el 50%. Ayúdame. ¿Cómo? Vamos a hacer un pagaré. Vamos a hacer una letra de cambio. Donde yo te deba a vos determinada cantidad de dinero. Y entonces la vamos a presentar a cobro judicial. Allí se va a pedir el embargo de mi salario. Entonces van a decretar el embargo de mi salario. Eso te lo van a depositar a vos. Entonces cuando vos lo tengas depositado, el favor que te pido es que me lo pases a mí. Eso pues para evitar que me embarguen el salario. La verdad es que la vida está muy cruda, tengo obligaciones, obligaciones de la casa, de la escuela y difícilmente podría enfrentar una situación de estas. El amigo, que para eso es amigo, le va a decir que sí. Y efectivamente obran de esa manera. Están simulando una deuda que no existe. En la realidad no existe. Simplemente la están simulando. Otro caso que se da, común también, es lo mismo. La persona va a ser demandada por un almacén de electrodomésticos, el Gallo, el Goyo, cualquiera de esos, porque compró una pantalla enorme y no la puede pagar, porque compraron un refrigerador de 25 puertas y no lo pueden pagar, ese tipo de cosas. Entonces, no tiene ese amigo, pero tiene a la esposa o a la pareja. Entonces la persona le dice a la pareja, mira, anda por favor a pensiones alimentarias y me demandás. Decís que si bien vivimos juntos, tenemos grandes problemas y yo estoy aplicando una especie de violencia monetaria porque no te estoy dando dinero. Entonces, por favor, anda, planteas la demanda, me fijan la pensión, yo voy a decir que sí, que no la mereces, pero solamente obligado la voy a pagar, entonces me van a embargar el salario. Cuando me rebajen del salario, entonces el dinero va a ir a parar a, a tu cuenta. Entonces de ahí nada más vemos que es para la casa, que es para esto, que es para el otro. Entonces, negocio hecho. Y la esposa, la pareja, va a decir que sí. Porque es una especie de, un principio de solidaridad familiar.
Esos son los dos casos más simples. Inclusive hay otros, yo conocí de uno, donde el tipo para evitar el embargo, lo que le pidió a la mamá que le firmara un pagaré, todo lo demás, que la mamá lo demandara, o pagaré o pensión, no me acuerdo cuál de las dos. Bien, entonces, ¿qué resulta? Resulta que los embargos al salario se plantean, pero no es que todos los que van a demandar van a embargar el salario. Eso recientemente fue prohibido por la ley esta de contra el fraude. Ley por cual el salario mínimo, que está cerca a los 200.000 colones, a los 300.000 colones, perdón, es intocable. Entonces, de lo que se trata es de defraudar a quien tiene el derecho de embargar, a la persona que tiene el crédito a favor, por una medida de simulación. En el caso de las pensiones es más grave, las pensiones alimentarias es más grave, porque los salarios soportan hasta el 50% de embargo por pensión alimentaria. Entonces, si el tipo gana 600.000 colones libres, perfectamente le pueden embargar 300. Ya los otros 300 son inembargables. Y como esos 300 que embargaron para pensión alimentaria van a dar a la pareja, a la esposa, todo quedó entre familia. Pero eso es delictuoso, porque se está configurando una simulación que defrauda a los verdaderos acreedores. Entonces las denuncias llegan porque los acreedores se dan cuenta de lo siguiente: no puedo embargar el salario porque tiene una pensión alimentaria, pero sin embargo lo extraño es que viven juntos, van al supermercado juntos, andan con los hijos juntos, se han visto en la playa juntos, se les ha visto en un lugar de esparcimiento, qué sé yo, un restaurante, un bar juntos y en buenas relaciones. Para un caso de violencia doméstica, económica, pues la gente no se debería ni hablar, porque simplemente sí se está utilizando el poder económico para ofender, para humillar a esa otra persona. Entonces el asunto no resulta y se plantea una denuncia. Bien, si esa denuncia pega, ¿cuál es el problema más grave? El problema más grave es que los dos, tanto el que se hizo embargar como el que embargó, son corresponsables de este delito. Entonces, el amigo que pidió el embargo para salvar a la persona esta es parte de la trama, es parte del fraude, es parte de la simulación y por lo tanto va a ser sancionado por este delito. La pareja, la esposa, que, que pidió la pensión alimentaria cuando no tenía por qué hacerlo y que lo hizo únicamente para ayudar a su pareja, y así que no fuera objeto de embargo, también es responsable. Y en el último caso, la mamá, que le dijo: sí, mijito, yo le firmo lo que sea. La mamá en este caso, por haber embargado al hijo sin tener motivo, verdadero motivo, porque nunca le prestó dinero, sino que era una simulación, la mamá también va a ser responsable de esto. Entonces, por una pequeña cosa hay más involucrados, por una pequeña cosa se puede afectar todavía más y se puede afectar a nivel familiar o de verdadera amistad, y lo cual es muy grave. Entonces, para evitar este fraude, eso no se debe hacer. Pero sin embargo, la gente que lo hace no le importa, la idea es no pagar. Por lo tanto, en esto se debe tener muchísimo cuidado porque las implicaciones son muy grandes. El siguiente delito es el de estafa mediante seguro. Está comprendido en el artículo 200 del Código Penal y dice así. Artículo 220. Dice: artículo 220. Será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años o con 30 a 100 días multa el que, con el propósito de lograr para sí mismo o para otro el cobro indebido de un seguro u otro provecho ilegal, destruyere, dañare o hiciere desaparecer una cosa asegurada. Si lograre su propósito, la pena será la contemplada en el artículo 223. Iguales penas se aplicarán al asegurado con el
que con el mismo fin se produjere una lesión o agravare las consecuencias de las lesiones producidas por su infortunio. Aquí en este delito hay varias situaciones importantes. Número uno, es un delito típico de estafa, porque se está simulando, se está poniendo en puesta en escena, se está poniendo un hecho que no existió. Los ejemplos que pongo ahí, contra eso lucha el Instituto de Seguros, Nacional de Seguros, de manera denodada, porque antes era una fiesta. Hoy se ha restringido muchísimo. Les cuento. Hará en los años 80, si usted tenía su vehículo asegurado y este vehículo sufría un golpe, adelante. Cuando usted lo llevaba a un taller, el tipo le decía: don Gerardo, sí, está ese golpe, sí, pero hay póliza. Sí, sí, eso es lo que me tiene tranquilo, le decía uno. Eso es lo que me tiene tranquilo, que tiene póliza. Perfecto, pero vea, ese asunto se lo voy a reparar y yo le voy a cobrar al INSS. Ok, pero vea, si usted me permite, vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pintar todo el carro, pero yo voy a decirle al INSS que el accidente fue, no solamente el choque fue en la parte de adelante, sino que el choque, el daño en la pintura, el abollamiento que sea, abarcó el parachoques delantero, las dos puertas de un lado y el parachoques trasero. Eso significa que hay que pintar el carro. Y usted le dice: pero el carro está bueno, solo tiene el golpe adelante. Exactamente. Entonces lo que yo voy a decirle al INSS es que voy a pintarlo todo, le voy a cobrar para pintarlo todo, yo le voy a hacer unas reparacioncitas más, hay una cosita, se lo voy a pulir, se lo voy a dejar como saliendo de agencia, y además le voy a dar a usted 200.000 colones. Me va a dar usted a mí 200.000 colones. ¿Sí? Entonces el INSS me paga el arreglo, me arregla el carro, usted me lo pule, además de que me lo arregla por el golpe que tiene, me lo pule todo, y además de eso me da 200.000 colones. Efectivamente, el 99% de las personas decían que sí. Simplemente decían que sí. Y el INSS era obligado a pagar millón y resto por los daños que tenía el carro cuando no los tenía. Eso es una estafa de seguro. Se hacía también con los repuestos. Hoy, en Limón, entiendo que solo hay un taller reconocido por el INSS. Entiendo. Yo he visto cuando ese taller, llega un carro, entonces hacen el avalúo. Es muy difícil llevar un carro que está colisionado, que está dañado, llevarlo hasta San José para que allá lo avalúen. Entonces eso se lo dejan a los talleres. Bueno, los talleres tienen contratos y tienen garantías y todo lo demás. Pero a la hora de hacer los avalúos, yo vi uno y me llamó muchísimo la atención, porque el dueño del taller, que es amigo mío, tenía que tener 4 cámaras fijas, una en cada esquina del vehículo y las 4 en función, para que en San José estuvieran grabando todo eso. Y luego tenía que tener una cámara móvil y con unos audífonos como los que tengo ahora, desde San José le iban diciendo que se moviera por tal lado, e iban grabando video, e iban chequeando que tal pieza estuviera mala, que se hubiera arrugado, que el faro estuviera quebrado, que cierta pieza, si el golpe fue por la rueda, que estuviera afectado. Todo eso se detalla ahora total y completamente. Entonces es muy difícil. Pero este delito se da mucho con navieras. Por ejemplo, los casos que hay, usted tiene carga perecedera, es decir, tiene que ir conectada a frío en un viaje que dura 5 días, qué sé yo, a la costa de Estados Unidos, pero el barco el contenedor es subido al barco, conectado a las tomas eléctricas sin ningún problema, pero 2 días después
el- se dan cuenta que algo pasó y que se apagó el frío que iba en el contenedor. Eso quiere decir que la carga que lleva adentro ya no sirve. Ya empezó a madurarse, eso no sirve. Eso va a ser rechazado porque no tiene el grado de madurez que se necesita, sino que tiene otro más avanzado. Entonces, eso significa para la empresa asumir la responsabilidad, asumir el costo de la materia, del producto que se estaba transportando, tener que pagar valor de el valor de las cajas, de los paquetes, qué sé yo, en lo que iba. No sé si ustedes saben que las cajas de banano cuestan $1. La caja de banano, el cartón ese con un plástico, cuesta más o menos $1. Eso se rellena con bananos, se empaca y se envía. Entonces ese valor de las cajas también va. Y luego cuando se llega a puertos, especialmente norteamericanos, y la fruta ya no está buena, esa fruta hay que desecharla. Entonces hay una multa que pagar y además de eso hay que cubrir los gastos de eliminar esa fruta. Así es que el asunto se pone cuesta arriba. Entonces, ¿qué hacen algunas navieras? Es simplemente arrojan el contenedor al mar. Lo arrojan. Por lo general estos barcos tienen una pluma, es una grúa interna, lo tira al mar. Y luego lo que dicen es que en un movimiento, en una marejada que hubo en la noche, por lo general siempre es noche, la noche del día X se produjo, se reventó uno de los, y ahí tienen unos quebrados, se reventó uno de estos sujetadores, se abrió y el contenedor cayó al mar. Entonces estamos, como viaja la carga asegurada, entonces lo que se trata es de que el seguro sea el que pague esto. Eso obviamente, como pueden ver, es un fraude. Es una, es un, es una estafa de seguro. Porque el perjudicado es la, la entidad aseguradora. También se da y hubo recientemente estoy hablando de hace 5 6 7 años, de dos casos que me llamaron mucho la atención. Eran dos nicaragüenses que entraron al país y se hicieron residentes en el país. Entonces firmaron, compraron, adquirieron sendos seguros de vida, muy altos. Pasaron los exámenes médicos y el seguro de vida. El seguro de vida protege no por cualquier muerte, sino que protege por muertes principalmente violentas. Qué sé yo, el hecho que usted muera porque chocó, muera porque lo asaltan y le meten un tiro. Ese es el tipo de muerte principalmente accidental que cubre estas pólizas. Bueno, estas dos personas suscribieron los seguros y algún tiempo después, muy poco tiempo por cierto, los familiares presentaron los reclamos ante el Instituto de Seguros por el fallecimiento de los dos asegurados. Son casos independientes, pero llegaron prácticamente en el mismo año. Y los dos eran extranjeros del mismo país. Entonces, ¿qué sucedía? Que se adujo que el uno había fallecido en Nicaragua y se presentaron los papeles de defunción de Nicaragua, y que el 2 había fallecido en Lima, Perú, y presentaron una certificación ¿cómo se llama? Una certificación de fallecimiento expedida en Perú. Pues el instituto hace las gestiones correspondientes y en un primer momento hace ver que los papeles son legítimos. Entonces paga las pólizas. Pero luego le llegan noticias al instituto de que los asegurados no están muertos. Investiga más y comienzan a notar ciertas irregularidades en los papeles de defunción que les fueron presentados. Entonces, ante esta situación, el instituto envía investigadores a Managua
y a Lima, Perú. Y los investigadores constatan que el asegurado en Nicaragua está vivo. Y le toman videos y le toman fotos y todo lo demás. Y también constatan que el de Lima, Perú, el que estaba en Lima, Perú, está vivo. Simplemente que se tiñó el pelo. Pero que los dos están vivos. Quiere decir que el instituto fue víctima de este tipo de denuncia, de delito. Inmediatamente pues el instituto, que ya había pagado, pues simplemente acude a los tribunales y denuncia a los deudos, denuncia a los que hicieron el reclamo, denuncia a quien estaban como beneficiarios en la póliza, porque al final de cuentas lo que planteaba el instituto es que había colusión, había unión con la intención de estafar, de defraudar a la entidad. Y entiendo que se presentaron las denuncias. Desgraciadamente estos son pues, noticias que uno mira y que lástima que no las continúan para ver en qué paró. Pero sí, el instituto presentó las denuncias penales del caso por este delito, ya que, como he contado, se da para esta situación. Bien. El siguiente delito es el delito que se llama estafa mediante cheque. Eso es en la página 8. Está señalado en el artículo 221 del Código Penal y dice: se impondrá la pena establecida en el 216, nuevamente, hija de la estafa, según el monto del defraudado al que determinara una prestación, dando, o sea, a quien pagare, dando en pago de ella un cheque sin fondos. Uno, esa es la primera hipótesis. O cuyo pago se frustre por una acción deliberada o prevista por él al entregar el cheque. Bien, ¿qué es un cheque? Un cheque es lo que se llama una orden incondicional de pago. Un cheque es un papel que sustituye billetes. Si yo le debo 100,000 colones a alguien, puedo ir y buscar 100 billetes de 1,000, 20 de 5, 10 de 10 o 5 de 20 y se los entrego. Pero también puedo entregarle un cheque por 100,000 colones. En teoría, el pago es igual porque esta persona, en ese momento en que recibe el cheque, está autorizado para ir a un banco y hacerlo efectivo. Y cuando se hace efectivo, pues la sonrisa aflora. Entonces, ya prácticamente ya no hay cheques. En comercial veremos por qué ya no hay cheques. Pero entonces lo que se hacía era que se iba al banco, se hacía fila, se presentaba el cheque, pedían la cédula, corroboraban y le daban el dinero en efectivo a uno. En ese momento aflorecía la sonrisa. Yo tenía chequera, bueno, tengo, solo que no la volví a usar. Y hoy está derrotado por por las transferencias y por el uso de tarjetas. Entonces resulta que yo simplemente lo que hago es que presento mi tarjeta, por ahí se cobra. El de los cheques es el problema que tuvo los cheques y por lo cual está en su caso como título o valor, es porque son muy caros. Es un papel especial y se lo cobraban a uno y todo lo demás uno. Dos, no daba la seguridad que uno quería. Porque, ¿qué hace usted si le pagan con un cheque, una deuda o un servicio, un artefacto que usted vende, se lo pagan un sábado a las 5 de la tarde? ¿Cuál es el problema? Que a esa hora no hay banco abierto. Entonces usted entrega el artículo y va a hacer fila al banco hasta el lunes a primera hora para que se lo pague. Resulta que puede ser que llegue usted al banco y le digan no hay fondos o no se puede pagar el cheque, que son las dos hipótesis. Y usted entregó el artículo desde el lunes, desde el sábado anterior. Entonces lo perdió el artículo, perdió el cheque, perdió todo. Eso es ese espacio que había, es definitivamente lo que vino prácticamente a condenar la existencia del cheque. Todavía existen, pero cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Vuelvo a insistir, hoy lo que hay son las transferencias bancarias o
la, la transferencia bancaria ¿cómo se llama? O el uso de tarjetas. Con el uso de tarjetas, pues simplemente se pasa la tarjeta, se presenta la tarjeta, se pasa por el datáfono y no hay ningún problema. Eso es lo importante. Bien, eh, dos situaciones se pueden presentar cuando una persona llega a cambiar un cheque. Bueno, tres situaciones. No, dos. Una, que se lo cambien, entonces no hay ningún problema, la vida sigue igual. Y dos, que no se lo cambien. Pero si no se lo cambian, hay que preguntar por qué no lo cambian. Y dos, pueden ser los escenarios que se presentan. Número uno, porque no tiene fondos, no tiene fondos suficientes. Eso da luz a otro delito que no nos corresponde ver, pero que se llama libramiento de cheques sin fondos. Eso es muy sencillo, simplemente es que en ese momento, en ese día, en esa hora, el la cuenta no tiene los fondos suficientes, puede tener parte, pero no todos, no tiene los fondos suficientes para poder hacer efectivo el cheque. Muchas veces se debe a desorden, no a mala fe. Pero se puede presentar un segundo escenario, y ese segundo escenario es el de este delito. El segundo escenario que se presenta es que la cuenta esté cerrada o que es imposible que se pague ese cheque. La cuenta es cerrada, lo que sucede es que el banco no le pide a uno que devuelva los cheques sin usar. Ahí quedan. Entonces la persona se hace valer, se hace valer de, de la apariencia del cheque para proceder de esta manera. Lo cual obviamente pues es un, es un delito. Claro delito. El banco no lo paga porque simplemente la cuenta está cerrada. Entonces, obviamente, abusaron totalmente de la confianza que usted había depositado. Ese cheque no se podía cambiar nunca, número uno. O número dos, o número dos, se toma por parte del girador del cheque una conducta que hace imposible el cheque. ¿Cuál conducta? Por ejemplo, hacer mala firma. A propósito, estamos claros de que dos firmas no son iguales siempre, nunca. Siempre hay algo chiquitito. No hay dos cosas iguales en la vida. Pero tiene que tener un margen de similitud para que no tenga ningún problema. Pero si usted firma de una manera, por ejemplo, usted firma con un garabato y allí la firma que usted hace es un hombre, eso no pasa. Pero usted lo hizo a propósito, con la intención de que no pudieran cobrar el cheque. O dos, o dos, usted da contraorden de pago. Simplemente usted emite el cheque, se fue. Y si el tipo va caminando hacia el banco, usted toma el teléfono, llama al banco y dice, por favor, el cheque número tal, tal, tal y tal, expedido a orden de fulano tal, doy orden de no pago. O es decir, doy contraorden de pago, no quiero que lo paguen. Pues ahí toman nota, le dan un número de caso y cuando la persona llega a cobrarlo, no le pagan. La razón es que la persona dio contraorden de pago. La razón no sé cuál será, pero en Costa Rica hacer eso es prácticamente incurrir en una estafa mediante cheque. Así es que en esto hay que tener muchísimo cuidado, toda vez que se puede incurrir, cualquier persona que tenga una chequera, pues puede incurrir en esto. Por último, tenemos el delito de administración fraudulenta que se recoge en el numeral 222 del Código Penal. Dice este artículo: en lo que importa se impondrá la pena establecida en el 216 según el monto de la defraudación al que por cualquier razón, teniendo a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos, exagerando los que hubiere hecho, ocultando o recibiendo valores o empleándolos abusiva o indebidamente.
aquí de todos estos verbos que acabo de leer, todos son importantes, pero el más importante de todos es perjudicar. Esto porque una administración fraudulenta es aquella que perjudica al dueño de los bienes. Bien. Importante, importante. Eh, es un delito típico de los administradores de empresa. Son ellos los que pueden incurrir. La razón son los que administran los bienes de los que estudiaron, los que se profesionalizaron para administrar bienes de terceras personas. Entonces, ese es el primer punto en lo que hay que ver importante. Entonces, este delito solamente lo puede practicar una persona que haya sido nombrada, aunque sea tácitamente, que haya sido nombrada como administrador de esos bienes. Eso es el caso de los gerentes y de los administradores principalmente. Principalmente. Dice, aspecto fundamental es que el sujeto activo de este delito tiene que ejercer poder de administración sobre los intereses o valores del sujeto pasivo. Entonces, autor de este delito es solamente aquel que maneja, administra o custodia bienes de un tercero, por lo que es una figura en que pueden incurrir los administradores de negocios, gerentes o administradores. No es cualquiera, son básicamente estas tres personas. Dice, si el sujeto activo realiza el perjuicio para el sujeto pasivo al margen de sus deberes o sin relación con los bienes o objetos que son objeto de su gestión, no comete este delito, sino otro, que puede ser hurto o robo. Y el ejemplo que tengo aquí es para que ustedes lo tengan claro. Revela el concepto de administración. Pensemos en una tienda, ese es el ejemplo que puse. Pensemos en una tienda de esas inmensas que hay en San José, por departamentos. Entonces resulta que una persona es el administrador, el jefe, está bajo su responsabilidad, bajo su administración, el departamento de ropa de hombres. Y otra persona tiene a su cargo el departamento de zapatería. En cada uno de ambos departamentos, esa persona es el jefe, es el administrador. Escenario 1. Si el administrador de la tienda de ropa, dándose cuenta que llegaron unos pantalones de una marca muy reconocida, pantalones muy caros, y la persona dice, yo me puedo llevar unos 5 pantalones, los meto en mi valija, como yo soy el administrador, no me revisan, me dejo uno y vendo 4. Gran negocio, dice el tipo, y efectivamente lo hace. Esa persona está incurriendo en un delito de administración fraudulenta. Simplemente está perjudicando al dueño de esa manera. Y esa es una figura, esta que les estoy comentando es una figura muy simple. Ya hay otras muchísimo más complejas, muchísimo más elaboradas, como por ejemplo suponer facturas, alterar facturas, entrar en amistad con el proveedor para que me cobre 300 y yo le pague 300, pero en realidad solo eran 100, entonces él me da 50 y se deja 150, algo así. Ese tipo de cosas son mucho más elaboradas, pero el caso que estoy poniendo ahora es muy sencillo. Entonces lo que hace el tipo es eso y nada más. Ese tipo comete el delito. Pero si el tipo en lugar, ojo, el administrador del departamento de ropa de hombres, en lugar de tomar piezas de ropa muy valiosas y llevárselas, cuando sale de la tienda, que es de los últimos en salir, pasa por el departamento de zapatería y coge varios
pares de zapatos femeninos muy caros, muy caros, y se los lleva para hacer negocio, eso no es un delito de administración fraudulenta, eso es un delito de hurto. Y la razón es que él no tenía la administración del departamento de zapatos. Pese a que trabaja en la tienda, pese a que tiene facultades, pese a que es jefe de un departamento, no es jefe del departamento de donde se sustrayeron los bienes. En eso, entonces, sí quiero que por favor les quede muy claro, que el delito es dirigido hacia una persona que tiene el deber legal de custodiar, de administrar los bienes de un tercero. Y ya para terminar, dice: otro de los factores fundamentales de este delito es el perjuicio, pues la consumación de esta figura penal se da con la existencia del mismo. Si no hay perjuicio, no hay administración fraudulenta. Como perjuicio, dice, se entiende cualquier menoscabo que sufre el patrimonio. Este perjuicio no tiene que conllevar necesariamente un beneficio para el sujeto activo del delito o un tercero. Es del caso afirmar que si hay perjuicio económico, como para el propietario de los bienes puestos en cuidado del administrador, no se presenta el delito, pues el menoscabo debe estar presente siempre. Vuelvo a insistir, si no hay perjuicio, aunque se representen las acciones contempladas en los verbos que encierra el 222, si no hay perjuicio, no hay delito. Bien, de esta manera termino lo que tiene que ver con esta unidad, y nos queda solamente una, que son otros delitos más, que es la materia de la próxima semana, y con eso estaremos terminando lo que son las unidades del curso. Tengan todos muy buenos días.